español y portugués, sobre la presencia jesuítica en Córdoba, en nuestra ciudad de Córdoba. Y ahí aprendí cosas de cuando pisaba en un lugar sin viajar, lo que estoy haciendo, ¿no? Ese libro está en las librerías. Yo voy a hacer publicidad, que es un libro que vale la pena leerlo. Espero que Carlos hable alguna cosita al final del libro, o mencione el título, diga cómo, ¿no? Porque es un libro muy lindo, con mucha historia, ¿no? Y uno, cuando conoce la historia, no quiero ser conferencista, sabe, ¿no?, sobre todo qué pasó por detrás de todo lo que vivo hoy acá en esta ciudad. Eso fue el regalo que tuve como traductor de este libro. Y entonces, armando la jornada, le propuse a la comisión, yo conozco a Carlos Peix, y le propuse a Carlos si podía hacer una conferencia, porque como ustedes pueden ver, pues si leyeron, yo voy a volver a leer públicamente, ¿no? Carlos es arquitecto y doctor en historia, es investigador del CONICET, CIEX, de ONC, es profesor de posgrado en la UBA y la UNAM también, es investigador invitado en el CSIC, así, en España, y CNR Italia. Es miembro del Consejo Científico de la Sociedad Internacional de Estudios Jesuíticos, que tiene sede en París, y también es colaborador extranjero del Grupo de Investigación Jesuitas en las Américas, del CNPq en Brasil. Dirige el programa de investigación Antiguos Jesuitas de Iberoamérica y también la revista científica IHS, que es el logo de los jesuitas, ¿no? Escribió unos 30 libros, ¿no? Muchos libros, ¿no? Y más de 200 artículos. Es muy lindo visitar su sitio web, la página de Carlos, ahí pueden bajar, que socializa mucho, ¿no? Ahí pueden leer muchos artículos de Carlos también. Y en revistas científicas y también en divulgación en Europa, Estados Unidos y América del Sur. Ahí está, ¿no?, el website de carlospeixe.com.ar, es fácil. Y fue autor del dossier presentado en la UNESCO para la declaración de las estancias jesuíticas y la manzana de la universidad. Yo no voy a hablar más que eso, que te voy a dar ya te doy la bienvenida y te paso el micrófono porque me dije que tienes 60 minutos organizados. Así que bienvenido y una linda conferencia. Bueno, muchas gracias. Me hubiera gustado hablar en portugués, pero todavía no aprendo suficiente, así que aprenderán, será una clase de castellano. El tema es, bueno, las misiones jesuíticas del jesuítico guaraní, que como ustedes saben se desarrollaron en un territorio de frontera entre Paraguay, Brasil y Argentina. Puse el primer vínculo intercultural, después lo puse entre comillas porque no estoy tan seguro si fue un vínculo intercultural o es una palabra de moda o bueno, no sé, ya estudiaremos ese tema alguna vez. Entonces centraremos como eje a la Compañía de Jesús y las misiones jesuíticas guaraníes, y a partir de ese eje hablaremos sobre distintas cuestiones que hacen a esa interculturalidad, ¿no? No podemos desorgallar, si vamos a hablar de esta cuestión, quién fundó la Compañía de Jesús, ¿no? San Ignacio de Loyola, que era un vasco que nació antes del descubrimiento de América. Se hizo militar en 1518 bajo la corona española. En 1521 tiene un accidente grave en una pierna, en el sitio de Pamplona, con lo cual deja la carrera militar y comienza una vida sumamente espiritual, donde hace una confesión general, una jura de pobreza y penitencia, fallece en Roma en 1556 y es canonizado en 1622 por el Papa Clemente XV, y que a su vez canonizó en el mismo acto a Santa Teresa de Jesús
o de Ávila, y a San Francisco Javier, que era un compañero de Ignacio. Generalmente voy poniendo imágenes que digo de qué son. Recién veíamos una escultura de Ignacio de las Misiones. Bueno, San Ignacio entonces en 1534 funda la Compañía de Jesús. En 1545 el Papa Pablo III los reconoce como una nueva orden religiosa. Y entre 1550 y los próximos 4 años se dedica a redactar las constituciones, es decir, cómo va a funcionar esta nueva orden religiosa. Luego hincapié en estas fechas porque son muy próximas y van a estar vinculadas con el resto de lo que decimos. No es bueno decir fechas porque no sirve para nada, pero en realidad están muy próximas a varios acontecimientos que mencionaremos. Los jesuitas a su vez tienen como un ministerio propio de la Compañía de Jesús la práctica de los ejercicios espirituales, ¿no? Que escribe el propio Ignacio entre el 1541 y 1548 en base a su experiencia en ese nuevo mundo en que ahí suena como mejor, en ese nuevo mundo espiritual en el que se inserta. Ya muerto Ignacio y fundado distintos colegios en Iberoamérica, en Europa y América, el general Acquaviva, general es la autoridad máxima de la Compañía de Jesús, forma una comisión, fíjense cómo es esta metodología, porque después se va a aplicar en otras cosas, forma una comisión que redacta el modo global de educación de los colegios jesuíticos, que es la Ratio Studiorum. Ese borrador lo envía a cada uno de los colegios mandan correcciones a Roma y de allí se hace un nuevo documento, vuelve a los colegios y definitivamente queda impreso en 1599 y va a ser, como les decía, la base fundamental para el tema de la educación. Es decir, uno de los dos ministerios más importantes de la Compañía de Jesús, la educación y la evangelización. ¿En qué contexto aparece la Compañía de Jesús? En 1518, Martín Lutero promueve la Reforma Protestante. Realmente la Iglesia estaba en una crisis institucional muy grande. Los actos de corrupción que tenía eran increíbles, las cosas que pasaban eran verdaderamente siniestras, y bueno, se separa, pero la Santa Sede toma estas cuestiones, aunque sin reconocer lo que lo decía Lutero. El Papa Pablo III, el mismo que va a aprobar la Compañía de Jesús, convoca el Concilio de Trento. Esto es muy importante porque es como un clic sumamente importante para la Iglesia cristiana. Es un concilio que está en forma discontinua, lo llevan a cabo 3 papas, ¿no? Y ahí ya la Compañía de Jesús, que había sido ya aprobada en estas fechas, intervienen fundamentalmente los padres Diego Lainez y Alfonso Salmerón, que son de los 7 compañeros iniciales de Ignacio, y bueno, y tienen una participación activa. El concilio convalidó los principios de la Iglesia, es decir, de la Iglesia primitiva. Es decir, otro cambio, como para dar un ejemplo, que se produce en la Iglesia va a ser cuando Constantino, el emperador del Imperio Romano de Oriente, declara a la Iglesia cristiana como la religión oficial. Ahí va a haber cambios fundamentales dentro del cristianismo, porque hasta ese momento, por ejemplo, no existían las iglesias. Los oficios religiosos, las misas, se hacían en las casas de particulares, en alguna habitación grande. Iconográficamente Jesús era representado como un joven sin barba, un poco gordito, asexuado, porque no estaba todavía la figura de María en todo este repertorio iconográfico. Se trae
de Egipto con Isis, que van a ver imágenes de la diosa con el bebé, eso viene de los egipcios, como también les decía que no, las iglesias se van a empezar a construir, las basílicas, que son justamente, vienen de las basílicas romanas, ¿no? ¿Qué otras cosas? El Jesús barbado, eso viene de Grecia, viene de Zeus, es decir, había que mostrar una iglesia omnipresente, omnipotente, importante, ahora que era la religión oficial del imperio. Bueno, en este concilio de Trento y entre la crisis que había, se producen también importantes cambios, ¿no? Se restauró, por ejemplo, el Santo Oficio de la Inquisición, que solo nombrarlo es tenebroso, pero fíjense que en este momento no había registros de bautismo, de matrimonios, de casamientos, se comienza a hacer eso. El celibato es cuando aparece ahora, se crean los seminarios, es decir, los curas, cualquiera era cura. Acá hacía falta que se educaran para ser cura. Por tanto, crean las escuelas o seminarios conciliares, así se llaman, que son los seminarios que parten del Concilio de Trento. Todavía hoy existen, ¿no? Obviamente. Un catecismo normalizado, es decir, unifiquemos un texto que sirva como catecismo. Bueno, hay censuras a publicaciones no católicas, de hecho se queman miles de libros éticos, y hay una edición definitiva de la Biblia. Es decir, la Biblia habría sido construida a partir de distintos escritos en el año 380 más o menos, después de Constantino. Es decir, hay un nuevo cambio, un nuevo paradigma dentro de la Iglesia cristiana. ¿Y qué pasaba con Portugal? Para ir entrando en el tema, y fíjese, en el año 1540, estamos en esa década, era un gran imperio. Era un gran imperio, pero fíjense que el mayor territorio era Brasil. No tenía tierras, era un imperio prácticamente sin tierras. Lo que sí dominaban eran enclaves portuarios distribuidos por el África, por la India, por China, por Japón. Es decir, los portugueses eran marinos, eran comerciantes, sobre todas las cosas. Compraban y vendían, desde un alfiler hasta una persona. Es decir, se dedicaban al comercio, no necesitaban tierras. De ahí que el puerto de Lisboa, del que hoy se conserva sobre la Torre de Belén, fue imagínense, semejante imperio es un punto clave dentro de la tierra, ¿no? Porque desde allí partían todas las embarcaciones hacia los distintos, tanto las Indias orientales como las occidentales. Desde allí partían los jesuitas que venían incluso de España, que venían del norte de Europa. Este era un punto estratégico, el puerto de Lisboa. ¿Cómo llegan los jesuitas? Y seguimos con 1540. ¿Cómo llegan los jesuitas a Portugal? João III, que era el rey de Portugal, descendiente de los reyes católicos, es decir, de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, ya vamos a ver que esto siempre es familiar, la cuestión. Le habla a San Ignacio y le dice que le mande jesuita, y San Ignacio le envía a San Francisco de Borja, que es el que lo está saludando, y a Simón Rodríguez, que es el que vemos más atrás. La corona y la orden deciden que San Francisco vaya a recorrer todo ese territorio inmenso que tenía Portugal, es decir, del África, la India, la China, Japón, bueno, y de ahí se va a convertir Francisco en un referente importantísimo para los misioneros. Va a ser el misionero por antonomasia, el que recorre el mundo llevando la palabra de Dios, ¿no? Todos los novicios jesuitas querían ser como él, como Francisco, ser misionero, y si había que entregar la vida y ser mártir por esa causa, bienvenido sea. Había una conciencia absoluta en cuanto a lo que se quería, ¿no? Y quiénes eran los modelos de personas de entonces. Mientras tanto, Simón Rodríguez se queda en Lisboa
funda la primera residencia, el Colegio de Santo Antón o Belo, que es ese edificio, aunque es reformado en el siglo XVIII, y en 1546 funda la provincia jesuítica de Portugal, que abarca todo el territorio que vimos del imperio, que después, paulatinamente, y no muchos años más adelante, se va a ir desprendiendo, se va a ir creando otras provincias, como la provincia del Brasil. Justamente Simón Rodríguez es el que envía al Brasil a Manuel de Nóbrega, que va a ser el primer jesuita, el primero que llega a su suelo americano. Y lo hace con Tomé de Sousa. Tomé de Sousa va a ser el primer gobernador del Brasil, que funda Bahía de Todos los Santos, en 1549. Fíjense que este es un grabado de comienzos del siglo XIX, donde se puede apreciar, bueno, la figura central obviamente es Tomé de Sousa, pero detrás hay un religioso con la vestimenta típica jesuítica, que puede ser obviamente Manuel Nóbrega. Nóbrega va a ser un personaje sumamente importante. ¿Pero por qué el primer gobernador si ya el territorio estaba ocupado desde hacía bastante tiempo, casi algunos añitos después de Colón? Por el sistema de capitanías que tenía Brasil. Es decir, el rey se desentendía de la administración y distribuía a distintos personajes tierras, territorios que cada uno se administraba como quería. El tema era que produjeran y aportaran un impuesto a la corona. João III decide cambiar esto, decide unificar el sistema de gobierno, el sistema jurídico, y centralizar todo en un gobernador, que va a ser Tomé de Sousa. Y funda entonces Bahía, allá, y Nóbrega, que es a quien vamos a seguir ahora, es el primero que tiene contacto con los indígenas. Es decir, que aparece una realidad totalmente distinta a la europea. Los jesuitas llevaban adelante en Europa, en sus ciudades, las misiones volantes, que eran tanto el rector como el novicio, cada época del año salían juntos a recorrer las ciudades y predicar, como hacen los testigos de Jehová, exactamente así. Solamente que acá era distinto, porque los indígenas vivían dispersos, no vivían agrupados en pueblos, con lo que Nóbrega piensa que era necesario agruparlos, y no solamente eso, sino que había que evangelizarlos en su lengua. Por lo tanto, funda varias aldeas cuya traducción literal no es reducción, pero es una reducción, como le llamamos nosotros de este otro lado, pero son más o menos parecidas. Un funcionamiento jurídico distinto, pero más o menos parecidas. Incluso en una de esas aldeas de Bahía, en San Sebastián, va a crear una escuela de lengua donde va a poner a un jesuita que sabe la lengua del Brasil, y en ese lugar cada expedición que venía de nuevos jesuitas van a estudiar ahí, ¿no? Es decir, con los indígenas la lengua para poder después predicar. Pero una cosa que le va a tocar muy, muy importante a Nóbrega va a ser que acá en Bahía le cuentan que había estado el apóstol Santo Tomás en América. Es decir, San Marcos dice en la Biblia que Jesucristo, cuando resucitó, le dijo a sus apóstoles que se dispersen por el mundo para predicar la palabra de Dios. A Santo Tomás le tocó Asia. El tema es que Asia se lo conocía como Indias, porque es el nombre que le puso Marco Polo. Entonces, cuando llega Colón, piensa que llega a las Indias, ¿no? De ahí una confusión que hace que, bueno, sus contemporáneos lo consideren el seguidor del apostolado de Santo Tomás.
en las Indias. Y esto tardó unos cuantos años, y quizás desde ese momento es que se puso tan en lo popular, ¿sí? La creencia de que Santo Tomás estuvo en América. Nóbrega obviamente este tema lo transmite a Europa, a distintos personajes, a sus superiores, y es tanto el cómo llega a esto, que el propio Rivadeneira, que es el que escribía el Flux Sanctorum, es decir, la historia de los santos, incorpora esta idea de que Santo Tomás estuvo en América en su libro sobre la historia de los santos. El padre Nóbrega, expandiendo el territorio de evangelización de los jesuitas por las costas del Brasil, va a enviar a Leonardo Núñez y el hermano Diego Giacomo a San Vicente. Ahí van a fundar un colegio de primeras letras con niños portugueses a los que se les va a enseñar portugués y latín. Y el padre Núñez también informa constantemente, ¿no? Esto de la Compañía de Jesús la información es un manejo que hizo desde las constituciones de San Ignacio, que le están diciendo es que estén comunicándose todo el tiempo, ¿no? Bueno, Núñez le comunica dos temas importantes a Nóbrega. ¿Qué van a hacer? Primero, que desde San Vicente hay un camino que conduce a Asunción, que lo usan mucho los asuncenos, más para ir a Europa, mucho más que bajando por el Paraná, el Río de la Plata, porque era más cerca y más rápido. Pero que también los paraguayos trataban muy mal a los indígenas, esclavizaban a los hombres, tomaban a las mujeres, y esto en realidad es el capítulo 1 de la historia de Paraguay. Cuando llegan los primeros españoles a Asunción, lo que hacen es un pacto con los guaraníes, en el cual los guaraníes le dicen que defiéndannos de nuestros enemigos y nosotros le damos mujeres, que para ellos era muy normal, existía la poligamia, todo esto era normal. Con lo cual se terminaron emparentando todos, y esto es, como les decía, el tema 1 de la historia del Paraguay, que todos se decían cuñados, ya cuñados iban por la plaza, ya, porque están todos, es decir, indios, indígenas y españoles, quedaron todos emparentados. Pero la esclavización y el uso de la mano de obra abusiva, bueno, era constante, era una realidad. Y el otro tema que transmite Núñez a Nóbrega es que acá también había estado Santo Tomás. Este camino del Piavirú o de Santo Tomás es porque dicen acá, cuenta, que llegó Santo Tomás, los indígenas lo rechazaron con flechas, las flechas rebotaban y volvían hacia los indios. Santo Tomás dejó unas marcas de sus huellas en una piedra y avanzó predicando y formó milagrosamente el camino que conduce al Perú. Bueno, esto puede ser cierto o no, el camino no existe, todo soja, aunque hace poco unos arqueólogos descubrieron parte de ese camino que sí existía, porque esa era la comunicación que había con los asuncenos, ¿no es cierto? Esto, imagínense a Padre Nóbrega, que ya había tenido esa idea en Bahía, y a su vez lo que le dice sobre el maltrato que tenían los españoles en un lugar como Asunción, que tanto los portugueses, la corona, como los jesuitas portugueses creían que eran de ellos. Es decir, el Tratado de Tordesillas, hoy podemos hacer una línea porque sabemos cómo es la circunferencia de la Tierra, pero en ese momento no, porque era tanto para allá, tanto para acá, pero sin saber la circunferencia, las ideas variaban de acuerdo a la conveniencia de cada uno. Y el padre Nóbrega decide inmediatamente venir a San Vicente y organiza y comenzar a organizar expediciones para de a poco llegar a Asunción. Es cuando avanza hacia el oeste y funda la aldea de Piratininga con una iglesia dedicada a San Pablo, que va a ser con los años la ciudad de San Pablo. Esto es en 1554.
para esta época ya lo nombran provincial y él va a dejar, no va a poder seguir con su proyecto. Un cuadro de Benito Calixto, que es un pintor muy importante del Brasil de fines del siglo XIX, principios del XX, que representa un patio de colegio, que es justamente el lugar inicial de los jesuitas en San Pablo, que existe. Bueno, en realidad no existe, lo demolieron, porque acá pasó lo mismo que en Argentina, que hubo un liberalismo anti-histórico, es decir, que rechazaba toda la historia colonial en el siglo XIX, y después vino un nacionalismo contrario que quería renovar toda la historia colonial. De tal forma que, por ejemplo, el Cabildo que nosotros tenemos es mentira. Es decir, eso se construyó a mediados del siglo XX. Y así como eso, desde la casa de Tucumán hasta una capillita que hay en las afueras de Mar del Plata, que era una reducción jesuítica, es todo reconstrucción falsa. Bueno, en San Pablo pasó lo mismo, ¿no? Este edificio se hizo a imagen, quizás de ese cuadro de Calixto, no sé, pero hoy funciona otra cosa, un museo, una biblioteca. Y volviendo entonces a Nóbrega, él ya no puede iniciar su proyecto y porque es provincial, no iba a andar por la selva ahí misionando, así que envía a varios jesuitas, y aquí donde aparecen los primeros protomártires, es decir, los primeros mártires de jesuitas en América, que son los portugueses Pedro Correia y João de Sousa, que mueren en 1544 de mano de los ibibarajas, que era una etnia guaraní que, bueno, eran un poco rebeldes, rechazaban la intervención, la llegada de estos extranjeros, ¿no? Inmediatamente se prohíbe, el gobernador de Brasil prohíbe la circulación por ese camino de unión entre San Vicente y Asunción, y esto queda zanjado en 1580 cuando se unen ambas coronas, y Felipe II toma las riendas de Portugal y de España, con lo cual el proyecto de Nóbrega iba a poder avanzar. Avanzaron los años, ¿no? También. ¿Y qué pasaba mientras en Perú? ¿Qué pasaba mientras del lado de España, en América? Bueno, también la iglesia estaba sumida en una crisis bastante profunda. Bueno, en realidad todo el Perú estuvo en crisis siempre, desde que llegaron los conquistadores y después por las luchas de poder. Bueno, no fue ajena a la iglesia, que también entre la corona y la Santa Sede deciden enviar a un personaje que pusiera fin a esta crisis de la iglesia, y deciden nombrar a Toribio de Mogrovejo, que en ese momento era un abogado, muy trabajador, inquisidor de Granada, que, bueno, para que vaya a ser arzobispo. Solo que tenía el problema de que no era cura, cosa que se resuelve de un día para el otro, es hecho cura y al otro día arzobispo. Pero ¿cómo será la obra que hizo? ¿Cómo será la importancia de la obra que hizo? Que fue canonizado, ¿no? Y el Santo Toribio de Mogrovejo. ¿Y cuál fue la obra? Bueno, lo primero, ya convocar al Tercer Concilio Limense, donde también van a participar los jesuitas del Perú, donde van a crear un plan pastoral, que no lo leo, lo ven ustedes ahí, y tiene similitud tanto con la creación de seminarios como el Concilio de Trento, porque un poco era la continuación del Concilio Tridentino, y también todo lo que el padre Nóbrega se había dado cuenta que había que hacer con los indígenas, que había que catequizarlos en sus lenguas, que había que escribir libros para que después aprendan las lenguas. Bueno, todo eso se hace a partir de este concilio. Y volviendo al lado del Brasil, José de Anchieta, que fue canonizado por Francisco hace muy poquito, era provincial y va a ser el que toma entonces la decisión de retomar la idea de Nóbrega de enviar jesuitas al Paraguay, y nombra 5 que serán de la partida, ¿no?
Y cabe detenerse en este padre Anchieta, quien escribió el arte de la lengua, el arte de gramática de lengua más usada en las costas del Brasil, y que también utilizaba la misma metodología que la Ratio estudió. Es decir, los padres iban escribiendo manuscritos sobre las lenguas, es decir, estudiaban las lenguas en los sitios, no existía una escuela de lenguas que le enseñara, sino que estudiaban realmente con los mismos indígenas, y todos esos manuscritos después se los dan a Anchieta y forma este libro que se publica en 1595. Es decir, estamos en el siglo XVI. Es historia vieja, ¿no? Es antecedentes. Volviendo para el lado del Perú, se crea el obispado del Tucumán y se nombra primer obispo a un portugués, que es Francisco de Vitoria, un dominico que pasa por Lima, está con Toribio, seguramente con el provincial del Perú de los jesuitas, y seguramente, me imagino en la conversación, le dijo: yo tengo que crear un obispado y tengo que crear una escuela para curas, es decir, un seminario. Necesito jesuitas, ¿qué otros? Podrían ser los maestros con formación que pudieran enseñar, a pesar de que los dominicos estaban bien formados. Él prefería a los jesuitas. Y también le escribe a Anchieta, que debe haber tenido alguna relación de amistad, en cuanto que también le dice que si le puede mandar jesuitas, y que él estaba dispuesto a mandar una embarcación y traerlos, como efectivamente lo hace. Se juntan los jesuitas del Brasil, los jesuitas del Perú, en Santiago del Estero, que era la sede del obispado, y de allí el provincial del Perú decide que 2 jesuitas de los 5 que vienen se volvieran al Brasil y otros 3 vayan, no se queden ahí en Santiago, sino que vayan a Asunción con los guaraníes, porque ellos sabían la lengua. Entonces iba a ser más fácil. Y bueno, allí los jesuitas, Saloni, Ortega y Fields, que no necesariamente eran portugueses, uno era español, otro portugués, otro irlandés, fundan un colegio en Asunción, se queda Saloni, Ortega y Fields son enviados a la frontera del Guairá, más al norte, más cerca de Brasil, donde había distintas ciudades fronterizas como Montevideo, Villarrica. Bueno, y en Villarrica van a fundar también otro colegio. No solamente eso, sino también 2 reducciones con los ibibarajas. Todo esto que les digo, bueno, entonces la concentración va a ser allá, hasta el círculo que es el Guairá, donde después, porque todo esto que les digo, la historia oficial no la cuenta, la historia oficial empieza ahora. Es decir, es muy curioso, lo planteé en algún congreso en Brasil, que todos los antecedentes portugueses no se hablen. Que las misiones jesuíticas fueron creadas en 1609 con el padre Diego de Torres. En 1587 ya estaban los jesuitas, ya eran los portugueses que también hicieron traducciones y también crearon colegios. Estos jesuitas que de repente van a llegar a un lugar en donde se van a topar con un paisaje totalmente extraño, porque quien conozca Portugal o España o Irlanda, en el caso de Fields, jamás se van a imaginar paisajes de esta naturaleza. De repente esto es una de las cuencas acuíferas más importantes del mundo, ¿no? No estaban en cualquier lugar, era impactante, con lo que también les debe haber impactado la cultura que encontraron, ¿no? Acá, estos son las casas de los guaraníes, el Oxcutú, que son viviendas familiares alargadas, solamente que construidas con materiales de la naturaleza que después van a ser modificados, ¿no? Ya eso lo vemos después. Es decir, se encuentran con una cultura totalmente desarrollada, en el sentido de que, bueno, no van a ser las culturas incaicas ni las mesoamericanas, pero sí con un profundo desarrollo del arte, de la pintura, de las danzas, de la música, y sobre todo religiosidad.
una profunda religiosidad que les va a facilitar a los jesuitas entrar con esta nueva religión, que en realidad no era tan diferente, no era tan diferente. La música, bueno, esta es una imagen de la película de La Misión, conocerán. La música, bueno, se desarrolló notablemente dentro de los guaraníes. Podríamos contar un montón de anécdotas, como por ejemplo cada vez que llegaban a Buenos Aires un contingente de jesuitas de España, inmediatamente eran llamados los guaraníes músicos para que los recibieran en la iglesia de San Ignacio en Buenos Aires, y de repente los jesuitas cansados, los europeos cansados, después de navegar durante 3 meses y hacer toda esa caminata del puerto y el recibimiento de la población, entrar a la iglesia y de repente encontrarse con un coro, no sé si alguna vez escucharon, un coro guaraní. Bueno, es algo impactante. La descripción y las cartas de los jesuitas dan cuenta de todo ese sentimiento que despertaba y que ellos sentían, ¿no? Pero no todo era tan color de rosa, digamos. Resulta que el desarrollo de la producción de caña de azúcar en las costas de Brasil implicaba necesidad de mano de obra. Y esa mano de obra estaba en la esclavización de los indígenas del oeste, para lo cual los bandeirantes comienzan a hacer incursiones diferentes para esclavizar indios. Ahora, seguramente alguno ha estado en San Pablo y ha visto, o es de ahí, no sé, y ha visto el inmenso monumento que hay a los bandeirantes como los grandes colonizadores del Brasil. En realidad no colonizaron nada porque no fundaron ninguna ciudad, ningún pueblo, ni nada. Lo único que hicieron fue cazar indios. Y no solamente los que estaban sueltos por ahí, sino también los indios y los indígenas cristianos que estaban en las reducciones. Esto llevó a Antonio Ruiz de Montoya, jesuita, a hacer el éxodo del Guairá que vimos antes hacia la actual provincia de Misiones. El éxodo del Guairá de 1631. Esto es historia que no se cuenta en ningún lado, en la facultad, ni siquiera en la escuela de historia. Bueno, los indígenas no resisten más esto de andar trasladándose, huyendo, y deciden enfrentarse a los portugueses. Y se enfrentan como pueden, ¿no? Los portugueses venían, los bandeirantes tenían sus cómplices, que eran los enemigos. Jaureche diría los cipayos, ¿no? Los que apoyan los mismos indios en contra de los indios, ¿no? Y definitivamente en la batalla de Bombororé en 1641 derrotan a los bandeirantes y ya no los molestan más, con lo cual a partir de esa fecha se comienza un profundo desarrollo de las misiones, de estos 30 pueblos que se van a construir, 15 en la Argentina, 7 en Brasil, 8 en Paraguay. Quedémonos con esos 7 de Brasil para ver cómo funcionaban esos pueblos. Este es un plano antiguo de San Miguel, que estaba en las misiones, y vemos cómo su estructura es totalmente diferente, o no mucho, pero es diferente a una ciudad española o portuguesa, donde hay un eje central que conduce a la gran plaza. La plaza es un invento americano, eso lo inventaron los indígenas, los españoles lo toman como la plaza mayor y después incluso hasta lo exportan a Madrid creando la plaza mayor, ¿no? Pero es un sistema americano, netamente americano. Y después el pueblo que se divide en los barrios en cacicazgos, ¿no? Y el eje central que conducía a lo más importante, que era la iglesia. En otro mapa de Abuelo del Pájaro vemos la plaza, la iglesia al fondo, el edificio más importante, la residencia de los padres, el cementerio, allá vemos el cabildo, y el cabildo era igual que las viviendas, lo único que lo diferenciaba era un escudito que llevaba del rey y nada más. Es decir, acá no era como por ejemplo la ciudad de Córdoba, que se ve muy claramente los dos poderes dominantes de la corona en el cabildo y de la iglesia en la catedral. Acá no, acá estaban los jesuitas. Por más que tuvieran
una organización política como los españoles, con un cabildo, la iglesia era lo más importante. No sé. Bueno, pero todo este desarrollo también tiene matices de destrucción. Tanto el rey de España como el de Portugal en 1750 firman el Tratado de Límites o de Madrid, que va a ser perjudicial para esos 7 pueblos del jesuítico guaraní ubicados en territorio brasileño. ¿De qué constaba esto? Bueno, resulta que los brasileños, como creían que estaba Colonia del Sacramento, se ubican frente a Buenos Aires, eso era territorio portugués, de acuerdo a la visión del Tratado de Tordesillas, fundan esa ciudad. ¿Con qué objeto? Con el objeto de comercializar, es decir, mejor dicho, de contrabandear mercaderías al virreinato del Río de la Plata, del Perú. No existía el virreinato del Río de la Plata. Bueno, y entonces el tratado que constaba de cambiar Colonia del Sacramento quedara para los españoles y todo ese territorio amarillo pasara al Brasil. Y si vemos un detalle de ese tratado, justamente los 7 pueblos del Brasil, jesuítico guaraní, irían a pasar a la corona portuguesa. Esto tenía un problema que no le gustaba ni medio a los indígenas, que era que bajo la corona española éramos como ciudadanos, o más o menos, pero para la corona portuguesa íbamos a ser esclavos. Así que deciden, bueno, que no, son 6 años de tratativa, los jesuitas tratan de mediar en este tema, creando, este es un plano que presentan, un mapa que presentan a la corte, donde dicen, ¿por qué no corremos un poquito y dejamos los 7 pueblos para el lado de que estén juntos con nosotros? Bueno, la corona dice que no, y bueno, vemos Colonia del Sacramento, y vemos de qué se trataban estos pueblos. No sé si los conocen, ¿no? Pero este es San Miguel. Fíjense, ahí hay una persona que es como para ver la escala de semejante iglesia. No había ni Buenos Aires, ni Córdoba, nadie tenía una iglesia de ese tamaño. Y había en los 30 pueblos iglesias así. Puse 2 fotos porque no sabía cuál sacar, porque realmente era una mejor que otra. Y un detalle constructivo nomás de la obra que hacían los mismos guaraníes, especializados en esto, ¿no? Cada uno tenía su especialización y habían adquirido todo este conocimiento y lo volcaban en arte. En este caso, arte arquitectónico. No hubo solución con lo que proponían los jesuitas y los guaraníes dijeron, vamos a la guerra. Y fueron a la guerra y tuvieron que enfrentar una guerra totalmente desigual, donde tuvieron que enfrentar 1.600 soldados luso-brasileños y 2.700 soldados españoles. El desenlace, bueno, era casi esperado. Muere Cepeta Tiariyú, que era el líder de los guaraníes. Su sucesor, Nicolás Ñanguirú, también es asesinado. Y todo se define en la batalla de Caibate. Y yo digo, más que batallas, fue la matanza de Caibate, donde mueren 1.500 guaraníes y un portugués. Ya nada iba a ser como antes. Los guaraníes van a dejar la misión, los 7 pueblos, este es San Miguel, en un grabado de 1846, van a dejar, y bueno, entre la selva y los años se va a ir cayendo de a poco cada uno de estos pueblos. Y todo por nada, porque en realidad en ese palacio que hace construir Carlos III en 1700, cuando asume el Palacio del Pardo en las afueras de Madrid, firma el Tratado del Pardo, que justamente dejaba nulo el Tratado de Madrid de 1750, que había hecho su padre. Con lo cual todo vuelve a foja cero y los guaraníes pueden volver, pero ya no era lo mismo, ya se habían dispersado, en fin. Y Carlos III va a ser el mismo rey que los expulsa a los jesuitas, porque todas estas cuestiones de las que venimos hablando molestaban al grupo de poder, es
pertenecía a la familia de los Borbones que dominaba el mundo en realidad. Y los jesuitas son expulsados primero de Portugal en 1750, después de Francia y después finalmente de España, en 1767. Es decir, los Borbones, no conformes incluso con esto, le mandan un embajador a Roma, Moniño, quien hace lobby con el Papa para sacarle el breve de extinción canónica de la Compañía de Jesús. Esto es, que desaparezca la Compañía de Jesús, que no se hable más de la Compañía de Jesús, que quede prohibido esa palabra. Esa orden no existe más. Y así fue. Y fueron todos exiliados a Italia, y allá, bueno, fueron muriéndose de a poco. Los restos, las misiones se convirtieron en restos arqueológicos, y incluso vemos un portal de San Ignacio. Siempre me pregunto si ese señor que sale en la foto sabe realmente dónde está. ¿Por qué? Porque detrás de todas estas guerras y todas estas cuestiones existe, no es suficiente matar personas y destruir edificios. El memoricidio es algo mucho más importante, que es el destruir las culturas. Porque cualquier fosforito que quede en algún lugar se puede encender y eso puede despertar una contrarrevolución. Esto pasa con los bombardeos de Israel a la Franja de Gaza, donde los sitios preferidos son las 170 mezquitas que destruyeron, o cuando Estados Unidos invadió Irak, además de televisión, además de destruir edificios, personas, el objetivo era la biblioteca de Bagdad, donde destruyeron una cultura, la saquearon. No vamos a decir los números porque ya nos vamos del tema. Pero este fue el objetivo de los Borbones con respecto a los jesuitas. Y a los jesuitas les costó mucho dar vuelta a este tema. Por más que fueron reivindicados en 1813, todavía estaban desprestigiados, todavía era como mala palabra, ¿no? Como en algún momento se prohibió el guaraní en Paraguay, los jesuitas no daban con poder reivindicarse. Solo a partir de la década de 1890, el general Luis Martín es el que dice: vamos a reconstruir nuestra historia. Y comienzan a trabajar distintos historiadores, y a partir de la reconstrucción de esa historia es cuando se van a comenzar a revalorizar los sitios, los testimonios que quedaron, ¿no? Restos arqueológicos como este de San Ignacio, que incluso no es lo más importante que hizo la Compañía de Jesús y los guaraníes en esos edificios, sino que hay otra obra subjetiva, digamos, mucho más valorable. Y estos son simplemente unos portales laterales de la iglesia de San Ignacio. Imagínense la magnitud. Este es un detalle del portal de las Sirenas, y esto es todo mano de obra guaraní. Los jesuitas no estaban arriba del andamio, ni mucho menos. Eran especializados en distintas cuestiones. Vemos otra imagen de San Ignacio. Un detalle de la iglesia de Trinidad, donde están los ángeles músicos. Es decir, los guaraníes se representan a sí mismos como músicos, en un desarrollo muy importante que tuvieron de nuevos instrumentos y de los instrumentos autóctonos, como por ejemplo las maracas. Estos son los guaraníes que se representan como ángeles con sus instrumentos dentro de todo este repertorio iconográfico de las iglesias. Y fíjense en este púlpito, que es el de Trinidad, la talla, lo artístico que tiene esto. ¿Y esto saben cuándo se descubre? En 1980. En 1980 todavía estaba tapado de escombros, y cuando empezaron a limpiarlo, apareció el púlpito. No estamos hablando de hace... No. Eso es... el tema de ocultar la obra de la Compañía de Jesús era importante, era
primordial. Es decir, se descubren cómo eran las viviendas, cómo vivían los indígenas. Casi que mejor que cualquier español en cualquier ciudad española, donde la execución de materiales que se perdían porque eran cañas, hojas. Bueno, ahora vamos a estar en un lugar para siempre, no vamos a ser más nómadas. Entonces necesitamos otros materiales como la piedra. De piedra van a ser sus viviendas con una calidad de vida. Fíjense en las galerías, recubiertas de galerías, porque bueno, hace mucho calor ahí, hay que protegerse. Arcos, es decir, una tecnología que habla un poco sí de una interculturalidad que bueno, ya veremos después. Y donde había una sociedad organizada, una sociedad igualitaria, donde cada uno tenía su oficio en base a lo que le gustaba hacer, donde no había diferencias entre unos y otros, donde todos comían de una misma mesa. Bueno, había tiempo para el arte. Y lo desarrollan en todos sus aspectos. La escultura, por ejemplo, este es un San Estanislao de Cosca, es mano guaraní, obviamente como con la enseñanza de los jesuitas. O por ejemplo el San Miguel, que es el ángel de la Anunciación, que se encuentra en la capilla de Loreto, en la Reducción de Santa Rosa. Acá vemos un detalle y fíjense, no es cualquier cosa. Esto se terminaba la talla, se le pasaba una pátina de plata en el rostro y después se pintaba, lo cual daba ese efecto de brillo. Es decir, hay toda una elaboración en el arte. Esta es una piedad interpretada como lo hacían los guaraníes. Un Jesús carpintero con un ángel ayudándolo en la pintura, una pintura que se extiende en toda esta capilla. Estoy hablando de un solo lugar porque si hablo de la otra no termino más, pero la calidad pictórica de que tiene este ámbito, que no debe ser más grande que este aula, y que porque tiene las medidas. ¿Saben la historia de Loreto? Era la casa de María, que estaba en Belén, y se transportan los ángeles, la transportan por los aires a través del Mediterráneo y la depositan en Loreto, donde se levantó después el santuario y fue administrado por los jesuitas. De ahí esa devoción de los jesuitas también por la Virgen de Loreto. Y todo eso, imagínense este lugar, está pintado así con la historia esa, ¿no? Del traslado de la casa. Y la pintura entre los guaraníes comenzó desde muy temprano. Este es un cuadro que se encuentra en el Museo de Luján, que está firmado por un indígena que se llama Abiyú y fechado en 1618. Abiyú fue un discípulo de un francés pintor llamado Berger, jesuita, que enseñó pintura o a reinterpretar este oficio. Y fíjense que hay una diferencia fundamental. Acá no vamos a ver vírgenes como el Renacimiento mirando hacia el cielo, extasiadas, sino que la imagen es de comunicación total con el otro. Es decir, el yo-tú es propiamente guaraní. Y es la reinterpretación que hacen del barroco creando un arte propio. Sin embargo, en Alemania, Staden, por ejemplo, escribió un libro y lo ilustraba con esta imagen de indígenas brasileños. Es decir, en el mundo se llevaba otra realidad, se mentía, se decía cuando en realidad era algo totalmente diferente a lo que estaba pasando acá. Y esto es muy común. Es decir, se instala una cosa y ahí queda. Y los indígenas eran así. No había forma de cambiar eso. Y un poco con el tema de las lenguas, dice Furlong, porque también trabajaron en esto, allá me lo leyeron. Pasan de 1000 las obras en lengua indígena o sobre ellas que los jesuitas han escrito en el transcurso de 3 siglos desde Alaska a Tierra del Fuego. Es decir, los jesuitas se insertaron dentro de la sociedad indígena y estudiaron las lenguas. Uno de los más importantes políglatas
que tuvo fue Alonso de Barzana, que es de los primeros jesuitas que llegan a América, quien llegó a dominar 13 lenguas. No solamente eso, sino que escribió los vocabularios para que otros puedan aprender, sin darse cuenta que con eso estaba transformando, o a lo mejor sí, una lengua ágrafa en una lengua escrita, y con lo cual eso iba a hacer sobrevivir una cultura que después, en muchos de los casos, desaparece. El libro más conocido es el idioma de lengua guaraní, el toba, el maquina, el tonocote, que son los lules que ya no existen, el cacana de los quilmes, los quirandíes, natija, iroquini, etcétera, etcétera. Y no solamente estaba Barzana, había otros, Malbrán que escribió sobre los mojos, Valdivia sobre los araucanos, Machoni sobre los extinguidos lules, la lengua tonocote, Ignacio Chomé sobre chiquitos, Dobrizófer y Brigner sobre avipones, Guaycurúes, Sánchez Labrador, González Sorbín sobre quichua, Puelches y Pollas y Guillerme, y así sucesivamente, y hasta tuvieron tiempo de ponerse a escribir, como lo hizo Pedro Díaz, vocabularios en arte de Angola, es decir, hubo muchos africanos esclavizados, y también ellos recibían el catecismo, y también a ellos había que aprender su lengua. Es decir, muchas veces van a escuchar o van a ver escrito que las misiones jesuíticas eran una utopía, que fue una cosa extraordinaria, pero bueno, fue una utopía, esa palabra que inventa Tomás Moro para describir la ciudad ideal, una ciudad no arquitectónicamente ideal, sino una ciudad donde todos somos iguales, donde el lugar ideal que inventó Platón, que decidió Vitruvio, Ximenes y tantos otros hasta la actualidad, de lograr llegar a vivir en una sociedad mejor, en un mundo mejor. Esto fue una realidad. Las misiones existieron, se llegó a construir lo que se construyó y se vivió lo que se vivió en base a una experiencia concreta, real y que fue destruida y luego ocultada durante mucho tiempo. Ya vimos desde cuándo comienzan a revalorizarse estos edificios. Es decir, que los jesuitas, igual que los guaraníes, tenían ideas en común, como la del paraíso, o la tierra sin mal, el Ibimarajé, que es justamente la tierra sin mal, el lugar donde en definitiva se quería llegar, el lugar de máxima objetivo para poder alcanzar la plenitud total de una vida eterna. Y bueno, y nada más. Esto. Yo la hacía cuando era joven y me dedicaba a andar con los guaraníes correteando. Bueno, muchas gracias otra vez. Tenemos un espacio de preguntas o un comentario que quiere hacer el profesor. Yo tengo. ¿Qué? ¿Vos ves? Yo para decir tengo dos libros de los jesuitas de Angola para enseñar un mundo y el otro es Quimbundo y un mundo también. Muy didáctica la forma como desarrollar una enseñanza, manuales de enseñanza de lengua extranjera, de una lengua extranjera para nosotros, ¿no? Y una vez hasta la intenté y uno empieza a aprender ciertas significaciones y la fonética, el vocabulario, la gramatical. Y estos dos libros estaban tirados en un basurero de una biblioteca de Córdoba. Sí, no, es como dice Furlong, más de 1000 lenguas fueron estudiadas y escritos y publicados, los vocabularios. Ahí había un libro que mostré de Torres Rubio sobre el quichua que fue publicado varias veces, esas lenguas. Y bueno, no se imaginan la cantidad de lenguas, de libros que hay sobre la mesa. Que yo siempre decía, esto es
es un tema ideal para una tesis doctoral de la escuela de lenguas, ¿no? De estudiar qué es lo que hicieron los jesuitas por las lenguas naturales, de los naturales. Porque era en 1960 y algo. Sí, yo lo que les mostré solamente las lenguas de la región, ¿no? De Alaska sería eterno, pero realmente eso no se ha estudiado en profundidad como para decir, bueno, acá hay algo de interculturalidad, es decir, porque el respeto hacia el otro implica un acercamiento diferente al que se pensaba, como pensaban los otros, es decir, acá había distintas actores, estaban los que querían esclavizar, los que querían evangelizar y respetando la cultura original. Los medios. ¿Y cuál fue la causa concreta de la expulsión de los jesuitas de la República? Y en primer lugar que defendían a los indígenas de la esclavización de españoles y portugueses, ¿no? Porque por ejemplo en la historia oficial de las misiones, porque ya hay hasta eso, no se habla de que los españoles se esclavizaban, no, Asunción era terrible, existía el sistema de la encomienda, que era un método encubierto de esclavización. Los jesuitas, tanto de Brasil contra los coronas portugueses y los españoles contra la corona lucharon. Yo no sé si a ustedes les ha llegado lo que fueron las ordenanzas de Alfaro, pero trajeron autoridades de la corona española para que vinieran, para que se investigue el tratamiento que se le hacía a los indios y para terminar definitivamente con la esclavitud. Es decir, eso no le gustaba ni medio a los españoles. De hecho, de Asunción fueron expulsados como 3 veces. No les gustaba a la corona que hubiera 30 pueblos como si fuera un país diferente, donde sí, ellos respondían a la corona española, pero tenían su propia administración, es decir, eran independientes, y eso molestaba. Entonces, eso fue una de las causas, y la guerra guaranítica sin duda el detonante. Después, los motivos específicos en que se los expulsa en cada uno de estos lugares, no se los cuento porque me voy, pero son ridículos, ¿no? Excusas, le cuento solo la de España, porque es tan ridícula. Claro, había una crisis económica terrible. Carlos III él administraba para él, hacía sus palacios, hizo el Museo del Prado, hizo cosas interesantes, ¿no? Pero la economía andaba mal. El pan cada vez era más caro, la inseguridad, para usar palabras actuales, crecía todo el tiempo, y entonces decide su ministro de Economía que todo eso causaba robos, y los robos eran por las personas que usaban sombreros de ala ancha y capas largas. Entonces se puso en una esquina unas mesas, soldados y sastres, quizás. Cada uno que pasaba le cortaban la capa y el sombrero, para que no se anden escondiendo. Bueno, esa era bueno, eso produjo un motín, el motín de Esquilache. Esquilache era el ministro de Economía. Un motín de la gente que estaba indignada y le echaron la culpa a los jesuitas que eran los instigadores. Bueno, inventaron pruebas, nunca se probó nada, qué sé yo, pero fue como el rey es el rey. No tiene que andar dando explicaciones de las cosas que hace y decreta la expulsión y lo hace en un párrafo y chao, ya está, nadie discute, porque es el rey. Y bueno, y así pasó en Francia, así pasó en Portugal, también otra historia trágica de Portugal, pero bueno. ¿No? Doctor, yo tengo una pregunta. Sí. En el contexto de las reducciones, quisiera saber la similitud de la religiosidad arraigada tanto del pueblo guaraní como de los jesuitas. Yo tengo entendido que se sucede en ese marco una asimilación por la relación existente entre la Eucaristía y la antropofagia guaraní. Entonces quisiera saber si hay como una cristalización teórica de esa similitud o de ese proceso de asimilación. Sí, sí. Una fuente tanto original de aquella época como más contemporánea. Sí, hay muchas relaciones, vínculos muy estrechos. Bartolomé de las Casas llegó a escribir que ciertos indios de no sé dónde,
no me acuerdo, creían en la Trinidad, es decir, pero le daban otro nombre, es decir, creían en un ser superior, en un Dios único, solo que tenían formas de vida diferentes, es decir, los indígenas aceptaban la poligamia, eso les costó mucho a los jesuitas, pero los jesuitas fueron con calma, tampoco fueron imponiéndoles la religión, es decir, no, desde hoy basta de poligamia, no, la aceptaron, la antropofagia también, y eso, hay un jesuita contemporáneo que ahora ya es un señor muy mayor, que es antropólogo, que anduvo por estos lugares en 1950 más o menos, tampoco es. Y él tenía que estudiar, los jesuitas estudiaban antropología y se metían dentro de las aldeas que todavía practicaban la antropofagia esta. Y él estaba ahí y no podía decir nada, porque si no se lo comían a él. Es decir, tenía que aceptarlo. Pero bueno, los jesuitas en este otro mundo del siglo XVIII fueron aceptando paulatinamente todas estas creencias hasta transformarlos. En el caso de las viviendas, por ejemplo, eran viviendas que vivía un hombre que tenía varias familias, distintas familias, de ahí que eran casas alargadas. Bueno, eso de a poco fueron cambiando y de esas casas alargadas se les fue poniendo, no sé si se acuerdan de la imagen de las ruinas de las casas, que tenían divisiones, y a poco se les fue poniendo una división para crear las distintas familias. Pero eso fue un proceso muy lento, que si no, no iba a resultar. Si actuaban impulsivamente, no funciona así. Nada funciona así, ¿no? Pero el motor siempre fue la evangelización y poner en cierta manera todo estaba en la función de cristianizar, ¿no? Sí o sí. Sí. La obra estaba hecha para eso, ¿no? De esta manera hubo también una intervención en una cultura, claramente. Que ya sí, por eso lo de la interculturalidad es medio. Yo digo que es una palabra de moda porque ahora se usa eso, pero la realidad actual, es más, hay hasta una ley de interculturalidad. En realidad, la realidad es otra. Actual no es la de los jesuitas y guaraníes que vimos. La realidad actual es mi foto con esos guaraníes que viven totalmente marginados del sistema. Es decir, había un ministro de Economía que decía, en la Argentina, que decía, yo prefiero darle subsidios a Santiago del Estero para que no me vengan todos estos a ocupar la capital. Es decir, ¿a qué voy? A que, bueno, esto, ¿no? Ya me perdí. Ese proceso de aculturación que pasaron los indígenas a partir de toda la intervención de los jesuitas durante tanto tiempo, eso que usted dice de la división de las casas, de la propia educación, que ellos fueron transformando, o sea, dejando su cultura y moldando aquí a una cultura cristiana, desde el cambio de sus creencias, y que no quedaron ni indígenas y tampoco cristianos, quedaron esa cosa de medio término. Entonces ese proceso de aculturación que sufrieron tuvo que ver también con la intervención de los jesuitas, que fue de orden económico, que se enriquecieron mucho. El poder que tuvieron era mayor que los portugueses. Lo que pasa es que es otro contexto el actual. Es decir, en ese momento, yo no recuerdo haber leído documentos donde los jesuitas se ponían a las órdenes de tropas que iban, ¿cómo se llama?, en castigo, o en expediciones de castigo, para entrar sobre todo al Chaco, y donde los jesuitas iban como, ¿cómo se llaman los curas que van para el ejército? Capellanes, iban como capellanes, pero en realidad ellos iban como capellanes para avanzar sobre los soldados y a los indios a ponerle una crucecita de madera para que no los mataran, porque la opción era esa.
Hoy la opción es distinta, hoy es, hablamos de interculturalidad, pero no los integramos a nuestra cultura, al contrario, los desechamos, los marginamos, es decir, claro, y con datos. Es decir, ese grupo indígena que vemos en la última fotografía vive en un lugar extraordinario, la selva, con unas cabañitas que parecen alemanas, y una es el doble, que es escuela, y ellos no hacen nada, están ahí, les dan la comida, les dan la casa, les dan la vivienda, no tienen nada que hacer, hacen unas chucherías de cositas que venden en San Ignacio, que se la pagan 20 centavos, y en San Ignacio la venden a 10 pesos. Bueno, y eso es marginal, porque no los integran. Bueno, como se están cansando, terminamos. Bueno, seguramente sentimos que parece que vamos a otro eje de los descubriendo culturas, ¿no? En lengua portuguesa, en lengua española, pero eso nos invita también a ir a la transversalidad, ¿no? Para poder aprender más, pero sobre todo, así que nuestro caso, educadores de lengua, somos, podemos pensar que la lengua y la cultura está siempre asociada, ¿no? No desasociada, ¿no? Te agradecemos muchísimo. Yo sé que para vos también, sí que voy a hacer allá, si descubriendo cultura y lengua portuguesa. Acá viviste tu mensaje, ¿no? Muchas gracias. Ahora tenemos todavía mesas de ponencias, ¿no? Y después a las 7, y después de las mesas, acá para el cierre. Muchas gracias por